Saludos, mis queridos amigos del canal El Ecuañol. Seguro que han oído hablar de este término o de este otro. Sí, amigos, algunos llevan diciendo años, ¿verdad?, que Ecuador iba a convertirse en Venezuela, sobre todo si regresaba al correísmo. Y por otro lado, se habla mucho en este último año y medio de que el presidente Noboa, ¿verdad?, sobre todo en sus partidarios, o se parece a Bukele, o quiere parecerse a Bukele, o toma El Salvador como inspiración y ejemplo. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Daniel Noboa, amigos y amigas, no nos convirtió ni en Venezuela ni en El Salvador. Ecuador es Honduras. Sí, Honduras. Y ya saben por qué lo digo. Seguro que han oído hablar de este término también. República bananera, o Banana Republic. ¿Qué es una república bananera, amigos? Una república bananera obviamente es un término peyorativo que se usa desde la literatura hasta en el análisis para describir a un país que, palabras más, palabras menos, cumple tres características. La primera, ser un país primario exportador, generalmente dependiente o centrado en un solo producto o en un producto emblemático como exportación agrícola, en este caso la banana. El segundo rasgo sería un país en un contexto de débil institucionalidad, gobiernos inestables y mucha corrupción, ¿ya? Es decir, donde hay un Estado débil. Y el tercer factor sería la intervención extranjera, la injerencia extranjera, es decir, ser un país que depende de los vaivenes de una potencia extranjera que interviene a su gusto. Bueno, pues vayan sumando elementos y vamos a ver si Ecuador se convirtió en Honduras o no. Antes de esto, como anécdota, para quien esté interesado, ¿de dónde viene el término República Bananera? El origen se encuentra en William Sidney Porter. Hay una obra escrita en 1904 titulada Cabbages and Kings, Reyes y Repollos, ya ves tú, donde se dice que se habla, es una novela donde se habla por primera vez de este término República Bananera, ¿no? Justamente hablando de un país ficticio centroamericano que cumple estas características. Para quien esté interesado, luego ha habido autores como Eduardo Galeano, Noam Chomsky, que han hablado de ello, o si quieren una corriente más académica, tienen la teoría de la dependencia, ¿no? Entre otros autores tienes a Andre Gunder Frank, y esto estamos hablando de hace décadas, ¿no? Esta teoría económica que dice que esta especie de república bananera está en una relación de poder desigual en el comercio internacional, donde esta república es proveedora de materias primas hacia un centro industrializado, ¿verdad?, que le interesa tener a estos países satélites como exportadores, como proveedores de materias primas y que no se desarrollen. Es decir, ser república bananera es del interés de ese centro de poder. ¿Bien? ¿Por qué digo? ¿Por qué digo que Ecuador más bien se ha convertido en Honduras y no va camino de convertirse en El Salvador? Y no es solo por lo folclórico de que nos gobierna un presidente que es la referencia pura y dura de lo que es una hacienda bananera, ¿no? Los Noboa. Todos sabemos la relación que tienen con las bananas en este caso. Pero más allá de eso, y más allá de que la corporación Noboa ha trasladado su forma de gobierno, su forma de gerencia de la empresa al gobierno, no es por esto solo que digo que Ecuador se ha convertido casi en Honduras. Lo digo por tres razones que quiero comentarles en este video. La primera, en lo político. Ya dijimos, una república bananera suele ser una república inestable, con corrupción, con débil institucionalidad. Y fíjense, obviamente estoy usando una metáfora cuando hago la comparación entre Ecuador y Honduras. Por supuesto, siempre va a haber un contexto diferente, no es una comparación exacta. Pero fíjense a nivel político cómo nos parecemos a nivel de la corrupción, la fragilidad institucional o la inestabilidad política, incluyendo episodios de intentos de golpes de Estado no muy lejanos, ¿verdad? Además, otro rasgo que creo que es muy notorio es las violaciones de derechos humanos. En Honduras este ha sido un problema clásico
incluso en temas de trabajadores, represión a trabajadores, a periodistas. ¿Qué decir de nosotros cuando hemos visto lo que ha pasado con los 4 niños de las Malvinas y otra serie de violaciones, incluso también en el periodismo? Pero no solo por eso. Fíjense cómo a las 2 repúblicas les encanta gobernar con estados de excepción, algo muy propio de estas repúblicas, y por otro lado, un término que hace mucha justicia y que ha estado muy presente en estas últimas elecciones, que es el de clientelismo político. ¿Qué quiere decir clientelismo político? Quiere decir la compra de votos a través de ofrecer, proveer de necesidades a través del Estado o a través de redes de influencia y poder relacionadas con un partido político. Se habla mucho de que el triunfo de Noboa en estas últimas elecciones tiene relación con toda esa cantidad exagerada de bonos que dio a última hora. Y en Honduras, el clientelismo político es un clásico. Los partidos tradicionales se han sostenido siempre en redes clientelares, entre otras razones porque este es el poder de la hacienda bananera, es la misma relación de poder, y porque no hay un Estado fuerte, no hay instituciones fuertes, y por lo tanto es un país más proclive a tener estas relaciones de dependencia política. Vamos a la economía y veamos otras similitudes. Fíjense cómo los 2 países dependen de las exportaciones primarias. Obviamente hay diferencias. Ecuador tiene petróleo, Honduras no. Entonces en Ecuador hay productos como el petróleo, no solo el banano, también los camarones, las flores. Mientras que en Honduras tienes también productos como el café, además del banano, ¿no? Pero fíjense, hay algunas similitudes bien interesantes. Fíjense, por ejemplo, el tema de migrantes, ¿no? Si ustedes comparan, se calcula, porque estas son cifras estimadas siempre, ¿no?, que más o menos desde la década de los 90, en torno a 1,5 millones o 1 millón de migrantes salieron de Honduras, principalmente a Estados Unidos, y en Ecuador, desde los años 90 hasta la actualidad, pues se habla fácilmente de entre 1,5 millones o 2 millones, ¿no? Obviamente Honduras es un país más pequeño que Ecuador, también hay que decirlo. Honduras son 11 millones, ¿no? Pero a lo que voy, ambos países han tenido estos ciclos fuertes de migración desde la década de los 90, producto de la exclusión, la falta de oportunidades, la debilidad del Estado, y fíjense cómo esto ha impactado en sus economías, la importancia de las remesas de los migrantes. En Honduras, el 25% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, depende de las remesas de los migrantes, que esto es brutal, ¿verdad? Mientras que en Ecuador no es tan importante, pero las remesas constituyen el 4,4% de la economía. Es decir, fíjense cómo tenemos el factor migración en común, aunque la migración de Ecuador es más diversa, ¿no? Hay una parte a Estados Unidos, hay otra parte a Europa. Y otro elemento en general, ¿verdad?, es la vulnerabilidad a los shocks externos, es decir, toda esta dependencia del precio de las materias primas hace que cuando haya shocks externos, haya una caída de precios o todas estas cosas, pues son países que su economía rápidamente cobra peligro, cobra problemas por esto, ¿de acuerdo? Y un tercer factor, tal vez el más claro, el que más deja entrever nuestra similitud con Honduras, es el famoso término que hemos oído hablar mucho últimamente. Exacto, el narcoestado. Fíjense que de Honduras hace mucho tiempo, ¿no?, que se habla de esto del narcoestado. Es más, en Honduras, ojo, se estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por Honduras. Es decir, Honduras tiene una ubicación geográfica, ¿vale?, que es un punto clave en el trasiego de drogas entre Sudamérica y México, ¿no? Mismo problema que le pasa a Ecuador en su ubicación geográfica entre los 2 mayores productores de cocaína a nivel mundial, que son Colombia y Perú. Si bien no hay cifras muy claras, se estima ya que en Ecuador podría estar saliendo entre el 20 y 25% de la producción de la cocaína mundial. Y ojo, que incluso el embajador de Italia en Ecuador salió a dar cifras mucho mayores y escandalosas, hablando hasta de un 60 o 70%. En todo caso, la ubicación geográfica de los 2 países, más la debilidad institucional y todas estas cosas que estamos hablando, los convierte
en un país atractivo para el narcotráfico. Súmenle, porque claro, al hablar de narcoestado, se habla de que, cuidado, no es solo que en ese país tiene que haber narcotráfico, sino que el narcotráfico ha permeado, tiene el poder o tiene la infiltración en los elementos claves del Estado y el poder, es decir, Fuerzas Armadas, policías, justicia, entre otros, y política, ¿no? Obviamente. Entonces, fíjense cómo aquí hay bastantes similitudes. En Honduras, el caso más emblemático fue incluso el de un expresidente condenado por narcotráfico, que fue Juan Orlando Hernández. Bien, se sabe, hay casos de jefes de la policía, jefes del ejército involucrados en estas actividades. Vayamos a Ecuador y recuerden un reciente artículo de The Economist o estos informes que hace Inside Crime, donde habla directamente de Ecuador como narcoestado, es decir, y todos lo hemos visto. Es más, hemos pasado una campaña electoral en la que ambos candidatos se han acusado de vínculos con el narcotráfico, ¿vale? Y además de esto, y ya lo hemos visto en los casos de los últimos tiempos de Metástasis, Purga y todo esto, cómo el narcotráfico en Ecuador tiene ya relación con las instituciones del Estado, ejército, justicia, etcétera. Y fíjense, el último elemento que les quiero poner en la mesa, la violencia, ¿no? Es decir, Honduras siempre ha sido uno de los países más violentos de la región, violencia que está muy relacionada a su problema del narcotráfico y, sobre todo, a su problema de la presencia de grupos criminales y pandillas. La Mara Salvatrucha, Barrio 18, o grupos criminales como los Cachiros, ¿ok? Obviamente, el fenómeno de las pandillas en Honduras es más parecido al de El Salvador y es diferente al de Ecuador. En Ecuador, los grupos delincuenciales tienen otro contexto, han surgido más en esta última década, pero hay problemas en común. Es decir, no solo la violencia producto de las disputas de territorio, sino que se produce una violencia fruto de las vacunas, las extorsiones y todo este poder que ejercen los grupos delincuenciales o las pandillas en los barrios, ¿ok? Ejemplo que Noboa quiere verse en El Salvador, donde sí ha habido una reducción de estas cifras, pero en Ecuador no. Es cierto que Noboa lleva poco tiempo, pero la realidad es que a día de hoy, y viendo la tasa de homicidios, Ecuador es el país con más violencia de la región, superando a Honduras. Es decir, recordemos que Ecuador, las cifras nos lo dicen, ¿no?, tiene una tasa de homicidios de 40 por cada 100.000 habitantes, mientras que los países que le siguen, como Honduras, Colombia o Venezuela, pues estamos hablando de tasas de homicidios aproximadamente del 25%. Honduras incluso llegó a tener el 31% en el 2023, pero está en descenso, ¿ok? Así que, amigos y amigas, esta es la realidad, y aquí les saluda Firulais, que se une a la conversación. La realidad es que no nos hemos convertido en Venezuela, era muy difícil convertirse en Venezuela, y la realidad es que Ecuador no es El Salvador. Las políticas exitosas de El Salvador, entre otras razones, no es solo por la mano dura contra la inseguridad, sino ha habido un plan, un enfoque en políticas públicas, en lo social y en una política integral para ir liberando a los barrios de la violencia de las pandillas, cosa que en Ecuador no hay, ni siquiera hay un diagnóstico hecho, y aquel famoso Plan Fénix, pues parece que cada día más claramente fue una novela de ficción, como la novela de ficción de William Sidney Porter sobre las repúblicas bananeras. Así que, queridos amigos, esta es mi contribución de hoy. No quiero despreciar ni menospreciar a Ecuador con este análisis, no es mi intención, pero en términos analíticos creo que hay que encontrar a veces estos marcos o estas referencias o estos ejemplos que nos permiten entender mejor la realidad. Dale like si te gustó, compártelo, activa la campanita y como solo vivo de esto, si puedes hacer una donación, mejor que mejor. Gracias y nos vemos.